Saludos y bienvenidos a una lectura agnóstica más del Nuevo Testamento. Seguimos avanzando en esta tercera versión de los sucesos de Jesús según el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Mujeres que sirven a Jesús. Y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban los 12. Este poco después, que no sabemos si se refiere a pocos días después, pocas horas después, pocos meses después, una imprecisión a la que ya estamos más que acostumbrados a lo largo de toda la Biblia. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, Miriam, la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. A esta Miriam, la Magdalena, no la conocimos en los anteriores evangelios, el de Mateo y Marcos, hasta el final, hasta el pie de la cruz. Aquí Lucas, que no es uno de estos 12 y ni siquiera sabemos si iba en esta multitud que seguía a Jesús, nos señala la presencia de esta mujer que ha sido sanada, no olvidemos de qué tipo de enfermedad, el pecado. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y otras muchas que los servían con sus bienes. Juana, la mujer de un sacerdote del rey, un rey que según el evangelio que leamos persigue a Jesús desde su nacimiento, incluso hace una masacre infantil y según el que queramos elegir, prácticamente ni aparece, como en este. De Susana no nos da más información, así que tampoco la podemos identificar ni relacionar con nadie. Parábola del sembrador. Y cuando se reunió una inmensa muchedumbre, pues las gentes de ciudad tras ciudad venían acudiendo a él, les habló por parábola diciendo. En las dos versiones anteriores destacaron la importancia del paraje. Jesús oficiaba este discurso en un escenario sobre unas barcas en el mar. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. No nos hace falta seguir más allá del primer versículo de esta parábola. Es inaceptable. Lo que leímos en el Antiguo Testamento era creación humana. Los cristianos confían más en la naturaleza divina de este Jesús. Sus palabras son las palabras de Dios. Son el legado a los hombres para construir su iglesia. Una enseñanza divina, perfecta. Algunas parábolas nos las ha contado un evangelista, los otros no. En esta coincide que la utilizan los tres, por eso podemos compararla expresamente. Hacedlo, veréis que el primer versículo es absolutamente distinto en cada una de las tres. ¿Cuáles son de entre estas tres versiones las verdaderas palabras de Jesús, las perfectas, las divinas, las únicas en que confiar? Yo ya no puedo confiar en ninguna. Cada autor la ha modificado a placer. Cada hombre. ¿Para qué seguir? La búsqueda es inútil. Disculpad, pero de antemano si esto se vuelve un poco más superficial, por falta de absoluto interés. En la versión de Lucas, estas semillas no solo se las comen las aves, sino que antes son pisoteadas. Otra cayó en medio de las espinas y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Supongo, como decía antes, que la mayoría de vosotros ya leísteis conmigo la parábola en los anteriores evangelios y el significado de cada una de sus metáforas, así que vamos a buscar únicamente aquellos indicios que podrían habérsenos escapado y escondido la respuesta a nuestra gran pregunta: ¿está Dios aquí? Si está, espero que aparezca por sorpresa, porque ya no me queda ni un ápice de curiosidad. Os confieso que incluso me acabo de dar cuenta que me he saltado el versículo anterior y me he quedado sin ganas de introducirlo en su sitio, así que perdonad, pero creo que con leerlo tendremos suficiente y no hay que temer porque se nos escape ahí la respuesta que buscamos desde hace tanto tiempo ya. Es este, el 6. Otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Y ahora saltamos pues directamente al 8. Y otra cayó en buena tierra y habiendo crecido dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Ni siquiera en este versículo coinciden. En los anteriores, los de la semilla buena dan frutos según sus posibilidades, todos buenos. En el de Lucas, a 100 por uno, a tope. No hay otra opción, hay que ser perfecto. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Esto sí que me hace gracia que sean lo único que coinciden, en lo tontos que son los discípulos que siguen a Jesús, que no captan ni una de sus parábolas.
Él dijo: a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A vosotros, que sois los elegidos, ya os lo contaré, pero los demás no hace falta que entiendan demasiado tampoco. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y ahora viene aquella escena tan graciosa a lo Monty Python, que esta pues sí que vale la pena repetir y reírnos. Del ridículo, claro. La semilla es lo que dice el Dios, la palabra, lo que hay que hacer crecer, divulgar, evangelizar al fin y al cabo. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los del primer ejemplo son aquellos que lo oyen, pero que no hacen ningún caso, no obedecen la ley. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Son los más eufóricos, aquella gente que reacciona rápidamente ante cualquier estímulo. Oe, oe, oe. Cuando se acaba la borrachera se vuelven a sus casas y se olvidan de todo esto. La que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Son aquellos a los que la palabra de Dios pues no es su prioridad en su vida. Estos tienen más interés o preocupaciones que servirme a mí. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno y producen fruto con perseverancia. Estos son los que me interesan, los rectos a la ley, los buenos que no desobedecen y que sobre todo, y lo más importante, son productivos con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Aquí cronológicamente coincide con la de Marcos, que también nos cuenta esta pequeña parábola, pero Mateo no. Cada uno hace y cuenta lo que le viene en gana. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Efectivamente, todas las parábolas vienen a decir lo mismo, pero ¿por qué tienen que contarlo de un modo distinto? Habría que respetar las palabras de aquel a quien le tienen devoción divina. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a luz. Esta parábola también la analizamos en su momento y no voy a perder ni un segundo más. Mirad pues cómo oís, porque al que tenga le será dado y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. Repito esto, aunque no coincida, la parábola, su significado está analizada dos veces, en el de Mateo y en el de Marcos. Podéis consultar estos vídeos tranquilamente y a vuestro ritmo. La madre y los hermanos de Jesús. Y esto sí que me parece interesante que se repita en los tres evangelios, porque no nos deja ninguna duda de cómo trató Jesús a su familia más directa. Entre ellos al personaje más importante de todos, la Concepción, la Virgen Miriam. Se presentaron ante él su madre y sus hermanos, pero no podían acercársele a causa de la multitud. Recordemos que la madre ha sido presentada por Lucas como la esposa de José, de la estirpe real de David, heredero al trono de Judea. Los hermanos evidentemente tienen que ser a la fuerza menores que Jesús, ya que en su concepción ella era virgen. A esta, a la depositaria del fruto del Dios creador de todas las cosas, no la dejan acercarse a su hijo. Y le fue informado: tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Se le anuncia a Jesús esta visita. Él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Con estas palabras, Jesús no solo renuncia a su familia, sino que les señala como pecadores. Les acusa indirectamente de no practicar la palabra de Dios. Esta es la verdadera naturaleza de este personaje, su misericordia, su demostración de amor. Jesús calma la tempestad. En uno de aquellos días aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Esta tempestad también ocurre en momentos diferentes en cada uno de los evangelios. Elegid el que más os guste. Pero mientras estaban navegando se durmió y una tempestad de viento cayó sobre el lago y estaban anegándose y peligraban. Aquí en las tres versiones hacen ese paralelismo que coincide con la historia de Noé. También se durmió en una barca durante la tempestad.
Aquel lo tiraron por la borda, pero porque no era Dios directamente. Jesús sí. Entonces se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y él despertó y reprendió al viento y a la furia del agua, y cesaron, y sobrevino una calma. Porque él, como hemos dicho antes, este sí que es Dios, todo lo puede. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, diciéndose unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Pues si estos, después de todo lo que dicen que han visto, todavía dudan en algunas ocasiones de esta fe, del poder de Dios, imaginaos yo, que aún no he visto nada, solo engaño. El endemoniado Gadareno. Y navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está al lado opuesto de Galilea. Esto también es conocido por todos los que siguen estos vídeos. Y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. En la historieta original, en la primera que leímos, según se nos presenta la encuadernación de la Biblia, no llega un varón, llegan dos endemoniados, dos. Aquí tanto Lucas como Marcos los reconvierten a uno. Eso sí, este uno tiene más de un demonio y además va en pelotas por el cementerio porque él está en su casa. Al ver a Jesús, cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. El endemoniado lo conoce, sabe su nombre, sabe quién es él, sabe que es Dios, porque en realidad, ya os doy la pista, no habla el endemoniado, sino directamente el demonio que está en su interior. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los lugares desiertos. Que este señor estaba muy endemoniado y muy loco. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios en él. Lucas aprovecha en este punto el acierto de Marcos, que decide en su versión utilizar este nombre creativo, impactante, épico. ¿Para qué desaprovecharlo? Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Una legión de demonios acobardada por la presencia de este ser de origen divino. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. En esta versión de Lucas a mí se me produce un extra de atención, tal vez por la espectacularidad de su relato, tal vez por esto me queda más claro visualmente que estos demonios lo que piden es que, ya que deben abandonar ese cuerpo humano, que Jesús no les deje vagar en forma de espíritu, sin un cuerpo huésped. Lo único que encuentran por allí es esta piara de cerdos. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Los demonios que pretendían poseer y controlar a los cerdos, no sabemos si por ser un poco imbéciles o por qué razón, acaban lanzándose por voluntad propia al mar y ahogándose. Al ver lo sucedido, los que los apacentaban huyeron y lo refirieron en la ciudad y por las alquerías. Los que estaban con la piara, los pastores de cerdos, han visto cómo se han quedado sin ninguno en un ataque de paranoia porcina y evidentemente salen corriendo a contar lo que les ha pasado. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a donde Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor. La coincidencia eterna, el temor, esto no falla nunca. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Los que lo vieron no sabemos quiénes son, quién hay ahí. ¿Será los que estaban apacentando los cerdos? Puede ser. Pero toda la multitud de alrededor de los gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor, y entrando en una barca regresó. Aquí también coinciden los tres. El pueblo ha observado este milagro, esta curación de tantos demonios, tantos pecados en un solo hombre que le había llegado a enloquecer. Y el pueblo, agradecido pero atemorizado, les invita a irse de aquí, ya que no les gustan los tipos raros. Y el varón de quien habían salido los demonios le rogaba estar con él, pero le respondió diciendo: el curado está agradecido y se quiere unir a la causa. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas le había hecho Jesús. ¿Habéis visto? Aquí dice Lucas, cuenta las cosas que te ha hecho Dios, y después dice
que contaba las cosas que le había hecho Jesús. Por lo tanto, Dios es igual a Jesús. Lo dice el texto. ¿Es suficiente esto para que nos convenzamos de que así es? Pues ni esto ni hemos encontrado ninguna evidencia más clara. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo, creo que a esta le hice referencias cuando nos contó ya una resurrección. Yo pensaba que sería la misma, pues para Lucas ha habido más de una. Para los demás no la recordaban, se les olvidó alguna. Al regresar Jesús, la multitud le dio la bienvenida, pues todos lo estaban esperando. Ha llegado el líder, la gente le espera, le saluda. Y he aquí se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que fuera a su casa. ¿Dónde estamos? Según los otros evangelios, en Cafarnaúm, allí donde Jesús oficiaba en las sinagogas. Por lo tanto, a este Jairo hay muchas posibilidades de que ya se conozcan. Además de que, de ser así, hay muchas posibilidades también de que este Jairo fuera uno de los críticos contra Jesús. Porque tenía una hija única como de 12 años y se estaba muriendo, y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Bueno, pues no, aquí no está muerta, aquí se está muriendo, en otros está muerta. Y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie. Esta no es la hija de Jairo, esta es otra. Se le cruza por el camino, pero como también tiene una urgencia, le intenta parar. Sucede igual en los dos evangelios anteriores. Acercándose por detrás, se agarró del borde de su manto y al instante el flujo de su sangre se detuvo. Sí, solo con tocar el vestido, la túnica o lo que sea que lleve, o las ropas sagradas. No olvidemos que él oficia en las sinagogas. Y dijo Jesús: ¿Quién se agarró de mí? Y negándolo todos, dijo Pedro: Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. Lucas le quiere dar más tensión a la escena de lo que hizo Mateo, que tan solo describe a una mujer que toca el manto, se cura y prácticamente ya está contado. Pero Jesús dijo: alguien se agarró de mí, porque percibí que ha salido poder de mí. Evidentemente es absurdo que un Dios no perciba todo lo que ocurre con su poder. Una parte de este ha salido de él. Entonces, viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él, confesó delante de todo el pueblo por qué se había sido de él y cómo había sido sanada al instante. El contacto con el vestido de Jesús ha sido tan sutil como poderoso. Nadie ha visto quién ha sido, pero la mujer con temor confiesa. Él entonces le dijo: Ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. En vez de castigarla ante toda la multitud, Jesús responde magnánimo: eso es lo que quiero, gente que no dude de mi poder. Ve en paz, ve en el pacto. Tu fe, tu confianza en mí te ha salvado. Estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí Lucas vuelve a homenajear a Marcos porque este también lo describió así. Es en este momento, antes de entrar en casa, cuando sale uno y le dice: llegas tarde, ahora ya ha muerto. Pero Jesús al oírlo le respondió: no temas, solamente sigue creyendo y serás salva. Cree, no dudes de mí, soy Dios, todo lo puedo. Y entrando en la casa a nadie permitió entrar consigo sino a Pedro, a Juan y a Jacobo y al padre y a la madre de la joven. Según el presupuesto con el que contéis para rodar la vida y milagros de Jesús, podéis utilizar una u otra versión según si podéis pagar a más actores o a menos. El Nuevo Testamento se adapta a la posibilidad de todos, no os preocupéis. Y todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino duerme. Esto podéis comprobar en el Evangelio de Mateo, que es literal, que no ha muerto, que la niña está durmiendo. Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Fijaos si es absurdo, ¿quién se va a reír de él si él ha dicho expresamente que solo va a entrar Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre? Ninguno de estos pueden estar riéndose si su niña ha muerto, o si su líder habla. Pero él, tomando su mano, clamó diciendo: niña, levántate. Pero él, que además de estar convencido es Dios, a ver si ahora algún cuñado de estos va a saber más que él, dice que no, que está dormida. Niña, levanta. Y su espíritu volvió y al instante se levantó y ordenó que se le diera de comer. Pues nada, que Lucas es un poquito cortito, que no vuelve ningún espíritu, que lo ha dicho literalmente, que está durmiendo. Y sus padres se asombraron, pero él les encargó no decir a nadie lo sucedido.
Lucas ha decidido omitirnos información muy valiosa. En Mateo podemos leer que estos que presuntamente se reían, evidentemente había más gente, eran músicos, flautistas, ahí se estaba haciendo una fiesta. Es territorio romano, puede ser que incluso una orgía. Vete tú a saber lo que pudo tomarse la niña, dormía. Jesús la despierta, a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, borracha, coma etílico, delante de las narices de su padre, en pleno fiestón. Corre, ven a casa, cura a mi niña. Chiquicha curada. Esto no lo cuentes, por favor. ¿Qué hacen los tres evangelistas? Lo cuentan. ¿Qué nos contará en el siguiente capítulo? Lo descubriremos juntos. Hasta entonces, un saludo.